Muy bien, estamos entonces en este segundo módulo del seminario Fundamentando las Raíces de la Fe de la Iglesia Manantial de Vida de Querétaro, que corresponde a los meses de enero y abril. En particular, estamos en el mes de marzo, donde hemos indagado, estudiado acerca de la exégesis y la hermenéutica bíblica. En la clase pasada, presencial, dimos algunas pautas, alguna introducción eh, a todo este panorama de la Biblia, como es su interpretación. Realmente cuando estamos hablando de exégesis y hermenéutica, en realidad estamos haciendo referencia a la correcta interpretación de las escrituras. Sabemos que está inmerso dentro de un panorama más amplio, pero con la ayuda de Dios y su gracia, estamos recabando puntos esenciales que puedan ayudarnos a comprender de una mejor manera las escrituras. Bien, en primer lugar, por ahí les compartí en el grupo la semana pasada, si no mal recuerdo, una imagen que la vuelvo a traer a colación por aquí, sobre la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica, que no es necesariamente lo mismo, aunque ambas tienen que ver con apuntar hacia darle una correcta interpretación a las escrituras en términos generales. Solamente que cuando hablamos de hacer exégesis, estamos hablando de hacer el análisis más riguroso posible del texto bíblico en su contexto cultural, histórico, en cuanto al contexto del autor, en cuanto al contexto del destinatario. En otras palabras, lo que la exégesis se pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente quería decir el texto y el autor del texto bíblico en su tiempo original? ¿Ok? Mientras que, por su parte, la hermenéutica busca aplicar esos textos bíblicos, esos pasajes bíblicos a un enfoque doctrinal, a un enfoque teológico, pastoral, en el sentido de, ok, están estos pasajes que fueron dados en un momento, en un lugar determinado, en un contexto, pero ahora preguntémonos cómo, salió mal escrita la palabra, no es cono, es cómo podemos aplicar esos textos el día de hoy. ¿Cómo podemos interpretar esos textos a nuestra realidad contemporánea? ¿Ok? En este sentido, dijimos que todo aquel que quiera hacer una hermenéutica adecuada, primero debe de hacer una exégesis adecuada. No podemos pretender hacer una correcta interpretación de un texto bíblico y ajustarlo a, a nuestra realidad, a ciertas vivencias personales o comunitarias que estamos pasando, si primero no nos damos a la tarea de investigar, de indagar cuál es el significado primario de ese texto bíblico en su contexto en que fue dado. ¿Ok? Repito, toda buena hermenéutica, toda buena aplicación, toda buena interpretación, necesariamente primero debe hacer una adecuada exégesis. Es decir, ubicar, descifrar primeramente qué es lo que decía el pasaje en su contexto inmediato, para entonces sí traspolar o trasladar ese pasaje a otra realidad, a otra vivencia. No sé si tengan alguna duda todavía respecto a cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Creo que esta infografía ilustra muy bien las diferencias entre ambas. ¿Cuál es el problema? Que si no sabemos o no nos damos a la tarea de hacer una correcta exégesis y hermenéutica, vamos a caer más bien en lo que se le llama eisegesis. No sé si han escuchado hablar de esa palabra.
eisegesis, no exégesis, eisegesis. ¿Qué será eso de eisegesis? Justamente esta próxima imagen lo ilustra. Preguntémonos, ¿qué hacemos cuando no aplicamos una buena exégesis y por lo tanto eso nos lleva a hacer una mala hermenéutica, es decir, una mala interpretación o una mala aplicación? Repito, lo que caemos en hacer es una eisegesis. ¿Qué será eso? Me gustaría que vieran la imagen. ¿Están visualizando la imagen? ¿Se ve bien? Ok, véanla un momento detenidamente. ¿Ya la vieron? Ok, ya que la vieron, Luis, ¿me podrías ayudar? ¿Qué es lo que ves en la imagen? Que en la exégesis, pues es interpretar tal cual el texto, ¿no? Entonces ahí las tres flechas que hay como tal, pues marcan como el centro, que es como el punto D. Y la eisegesis, pues se ven así como varios intentos y al final como si, pues como que no dio en lo que yo quería, ¿no? Entonces hasta que dio en el centro y pues dándole a entender así como de la exégesis, pues es buscar el objetivo del centro, o sea, no hay como otro centro. Y en Y qué está haciendo el muñeco, el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? ajá, está dibujando como su propio arco y su propio centro, así como de a lo que yo quiero y este es mi centro y este es donde tiene que dar, ¿no? O lo que dice, pues es imponer mi propia idea, lo que es Claro, como tergiversar, por así decirlo. claro, exactamente, muchas gracias. Em, Cuando hacemos eisegesis es cuando yo primero digo lo que creo o lo que quiero que diga el texto bíblico, ¿ok? Y después eso es como lanzar la flecha. Primero lanzo la flecha de que es mi interpretación y después alrededor, ya donde cayó, que es donde yo quería. Después de que ya cayó en el blanco, entre comillas, después yo me doy a la tarea de dibujarle alrededor el blanco. Que eso es lamentablemente lo que hemos hecho muchas veces, todos nosotros hemos llegado a hacer eso, de decir, esto es lo que dice la escritura, esto es lo que quiere decir este pasaje, porque así me lo enseñaron, porque así me lo transmitieron. Y cuando hacemos eso, justamente lo que estamos haciendo es eso que se ve en la imagen en el cuadrante rojo. Estoy yo lanzando mi interpretación y alrededor le estoy dibujando el blanco para que el texto diga lo que yo quiero que diga, para que el texto proyecte lo que generalmente me han dicho o yo he querido que diga ese texto. Eso es lo contrario a la exégesis. Lo que la exégesis busca es tener objetividad en la interpretación, que la interpretación, con todas las herramientas que hemos estado estudiando y que vamos a seguir estudiando ahorita, de en el blanco más preciso, en el blanco más correcto. Y ese blanco no es el que yo quiero, sino es el que es el blanco que verdaderamente tenía ese pasaje bíblico en su contexto original. ¿Ok? Yo recuerdo mucho cuando estaba repasando esto, el pastor Reptalí, que mucho tiempo hizo énfasis en que sus ministros, los líderes, se educaran, en muchas ocasiones él decía lo siguiente, decía, muchas personas cuando leen la Biblia, generalmente dicen, es que yo aquí, yo le entiendo esto. Y me acuerdo bien que siempre el pastor, el hermano Naftali, siempre decía, pues sí, pero es que no se trata de lo que tú le entiendas, se trata de lo que la Biblia verdaderamente dijo, que el autor bíblico verdaderamente transmitió por inspiración divina. Eso es lo que nos interesa, no lo que yo quiera entender. Y en su momento eso hasta se escucha hasta un poco quizás un poquito chocante, no lo sé, para algunos, pero es la realidad.
Lo que más importa es qué es lo que el autor bíblico, por inspiración de Dios, quiso dar a entender, quiso transmitir, no lo que yo quiero. Porque bajo esos parámetros, y aquí está la importancia de hacer una correcta exégesis y hermenéutica. Bajo esos parámetros de yo querer hacer al texto bíblico que diga lo que mi corazón quiere que diga, lo que mi tradición quiere que diga, lo que mi congregación me ha transmitido que quiere que diga ese pasaje, hermanos, podemos llegar a, a cuestiones ya muy alejadas de la verdad, muy alejadas. Por ejemplo, em, la Iglesia Católica interpreta que esa señal de la mujer de Apocalipsis 12, ustedes la recordarán si han leído el pasaje, esa señal de la mujer con la luna debajo de sus pies, etcétera, y dos estrellas alrededor de ella, ¿qué interpreta la Iglesia Católica? La Iglesia Católica interpreta que esa es la Virgen María. Yo les pregunto, ¿estamos de acuerdo con esa interpretación? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no estaríamos de acuerdo con esa hermenéutica, ¿verdad? La pregunta aquí que yo les haría, por qué a otros sí les exigimos que hagan una correcta interpretación de los textos bíblicos? ¿Y por qué no nos lo exigimos a nosotros mismos primeramente? Solo para que se den una idea, en algunos grupos muy específicos se ha llegado a pensar que, por ejemplo, como el rey David dijo que el amor de Jonatán, su mejor amigo, le era mejor que el amor de las mujeres, bueno, eso significaba que David y Jonatán eran homosexuales, por ejemplo, hasta eso se ha llegado. Y pudiera seguir dando más ejemplos de cómo una incorrecta exégesis lleva a una mala hermenéutica, a una mala interpretación, y de allí la importancia de hacer lo más posible por interpretar correctamente las escrituras. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos cuando interpretamos o intentamos interpretar las escrituras? Predicar o enseñar palabras aisladas, construir doctrinas con textos aislados, y eso ocurre más frecuente de lo que nos imaginamos. Sacar un pasaje de su contexto. ¿Ok? Y yo sé que aquí es muy recurrente eh, usar la palabra contexto, 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 pero es que es realmente la llave para una correcta interpretación, el contexto. En muchas ocasiones se saca de contexto palabras de la Biblia, versos de la Biblia, y a veces se hacen interpretaciones totalmente contrarias a lo que verdaderamente el texto bíblico nos dice. O incluso también en ocasiones usamos pasajes, entre comillas, como eslogans, asumiendo que están en la palabra, que están en la Biblia. Por ejemplo, la famosa frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí sabían que eso, por ejemplo, no está en la Biblia, ¿verdad? Esa frase no está en la Biblia. Esa frase, de hecho, si no mal recuerdo, se alude que la usaba Mahatma Gandhi. Pero en la Biblia no está eso. De hecho, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios sí aborrece el pecado y también está airado contra el pecador, contra el impío. Pero en ocasiones, pues, repetimos. ¿Por qué? Porque se escucha bonito. Entonces, ¿cómo estudiar correctamente la Biblia? Leer todo el párrafo completo antes de aislar un verso, aislar un pasaje. Date a la tarea de leer todo el capítulo por lo menos. Identifique el tema y la ocasión del libro completo, porque no todos los libros de la Biblia fueron escritos, perdón, con los mismos fines. Hay libros en la Biblia que fueron escritos con un propósito poético de exalzar a Dios, como el libro de los Salmos. Hay libros que fueron escritos con el propósito de reprender, como por ejemplo los profetas en particular. Hay libros en la Biblia que fueron escritos con el propósito de exhortar, de poner en orden las cosas, como por ejemplo las cartas de Pablo, Corintios, Timoteo, Gálatas. Hay libros que fueron escritos con el propósito de dejar un testimonio histórico
de la obra de Dios, como por ejemplo los evangelios o el libro de Hechos. Y todo eso lo tenemos, todo ese marco lo tenemos que considerar al momento de querer estudiar e interpretar correctamente las escrituras. Hay que preguntarnos siempre a quién se escribió ese libro. Por ejemplo, el libro de Levítico, o en hebreo Vayikra, fue escrito fundamentalmente a la tribu de Leví, a los levitas. Por lo tanto, tenía un propósito sacerdotal. Y es importante decirlo porque, es decir, yo puedo sacar principios del libro de Levítico para enseñarlo de manera quizás espiritual a la congregación. Claro que sí, se puede y yo diría se debe de hacer, pero también sacar principios exclusivos del libro de Levítico y exigirlos a la congregación en general, eso sería una incorrecta hermenéutica. Por ejemplo, el libro de Levítico nos dice que el sumo sacerdote solamente se podía casar con una mujer virgen, nada más. Si yo no entiendo que ese libro fue escrito principalmente con el propósito de apartar de una manera especial a la tribu sacerdotal que era la tribu de Leví, y yo empiezo a enseñar a todos los congregantes, ah, no, si tú no te casas con una mujer virgen, entonces no te puedes casar con ella. Eso sería ser una incorrecta hermenéutica, ignorando el destinatario de a quién se le escribió ese libro. Entonces hay que tener en cuenta a quién se escribió, qué problemática aborda, qué quiso decir el autor original. Siempre tenemos que preguntarnos eso. No qué quiero que diga yo en el siglo XXI, qué me gustaría que dijera, sino qué quiso decir el autor original y con base a ello entonces sí poder trasladar ciertas enseñanzas a nuestro contexto. Entonces es por ello la invitación de atender al contexto. Hablamos en la sesión pasada acerca de cómo en ocasiones incluso aislamos los mismos versículos, ya no hablando de pasajes enteros, sino los mismos versículos. Ignoramos el contexto inmediato dentro de los versículos y hablamos de Proverbios capítulo 29, verso 18, donde generalmente se usa solamente la primera parte, cuando dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena. En otras versiones dice donde no hay visión el pueblo se perece, perdón. Y generalmente se interpreta que Dios está invitando a proyectar un plan a futuro, que Dios está invitando a unirte a la visión del líder o de los líderes, y si no lo haces, pues vas a tener una mala consecuencia. Pero eso es ignorar inmediatamente la otra parte del contexto, porque Proverbios 29:18 nos dice, pero bienaventurado es el que guarda la ley. En otras palabras, eso de donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, no se está refiriendo a otra cosa, sino a esa, esa visión de la palabra de Dios, esa visión de la ley de Dios, de la escritura, de las instrucciones del Todopoderoso, donde cuando el pueblo no fija su mirada, no fija su objetivo en los parámetros de la ley de Dios, allí sí va a perecer, se va a desenfrenar. A eso se está refiriendo el verso. Y bueno, también recordemos que vimos Oseas capítulo 4 verso 6, famoso pasaje de mi pueblo perece porque le falta conocimiento, o mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento, dependiendo la versión. Y de igual manera, si nosotros leemos el contexto inmediato del verso, nos vamos a dar cuenta que no se está refiriendo a ningún otro tipo de conocimiento que no sea el de la ley de Dios, el de la Torah del Todopoderoso. Ok, vamos a ver otro verso que no se los había dicho en la clase pasada, el famoso verso de todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en Filipenses 4:13, que todos lo hemos llegado a escuchar. Generalmente el verso de todo lo puedo en aquel que me fortalece, no me van a dejar mentir, pero se usa para transmitirle a los hermanos, a la congregación, de que no, todo lo que tú te plantees, todo objetivo, toda meta que tú te pongas, lo vas a poder conseguir,
¿Por qué? Porque todo lo puedes en aquel que te fortalece. Es como, es como una invitación, o así lo interpretan, como una invitación a poder conseguirlo todo, lo que querramos. Y realmente si nosotros leemos el contexto inmediato en los versículos inmediatamente anteriores, nos vamos a dar cuenta que no está hablando Pablo de eso, porque Pablo en el verso inmediatamente anterior dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Entonces, vean, es un panorama totalmente distinto, ¿verdad? Pablo está hablando aquí incluso de ocasiones en las que hay pruebas, en las que hay escasez, en las que hay tribulación, en las que hay obstáculos en la vida. Y allí en ese contexto es que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es decir, no es una invitación a plantearte en tu mente todo lo que tú quieras hacer, que todo lo vas a poder conseguir, porque todo lo puedes sacar en el que te fortalece. Eso es una mala exégesis, es ignorar el contexto inmediato del verso. Hablamos también de el contexto del pasaje o el contexto capitular. Me gustaría escuchar algunos. A ver, a ver. Hablamos, hermana Unice, ¿recuerdas que hablamos? No sé si estuviste presente en la clase, pero de todos modos me gustaría escucharte un poco. Cuando el evangelista dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿qué es lo que piensas o lo que viste que estudiamos al respecto de este pasaje? Ay, una disculpa, no pude estar el sábado en la clase, creo que a las 4, pero no sé, desde mi punto de vista ahorita como que entendiendo el contexto del exégesis y la hermenéutica, creo que habla mucho, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No Pues como importa a que no sea quitar, correcto, lo que generalmente has escuchado que hemos aprendido. pues básicamente como que habla que viene a quitarnos pues lo que tenemos, ¿no? O sea, lo que hemos logrado, ¿Ok? más o ¿Quién? menos por ahí va mi entendimiento, no sé. Y quién sería el ladrón, Eunice? Pues muchas veces lo asociamos con el diablo, ¿no? Claro, exactamente. Generalmente todos lo llegamos, hemos llegado a asociar con el diablo. Y justamente lo que estudiábamos en la clase pasada es que si nosotros leemos el contexto capitular de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que ese ladrón del que habló Jesús no se está refiriendo al diablo, se está refiriendo a los líderes espirituales que por ganancias deshonestas eh, explotaban al pueblo judío en su momento. El Señor identifica a todos los maestros que le antecedieron como salteadores, como ladrones. Es en ese contexto que habla, porque de hecho en el capítulo 9, en el capítulo anterior de este verso, es un pasaje donde el Señor acababa de hacer una sanidad, acababa de hacer una sanidad y los líderes del del pueblo judío en ese momento se enojaron, se enfurecieron porque Jesús hizo una sanidad. Y es en ese contexto, hablando del liderazgo y reprendiendo al liderazgo del pueblo de Israel, que Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, ese ladrón a lo que está haciendo alusión en ese momento Jesús es a los líderes que se habían corrompido y que no ayudaban al pueblo, sino más bien se servían del pueblo y explotaban al mismo tiempo al pueblo. Vimos también el ejemplo de el bautismo con fuego. Um, que creo que Moreno Sánchez, si no mal recuerdo, hermana, ¿quién será?
Hermana, ah, sí, ya, ya la vi. Recuérdame su nombre, tiene su micrófono apagado. ¿Nidia? Ay, ay, es Ya, que no ya la leo yo escucho. mucho. Sí, hermano, Sí, es soy hermana Lidia. Lidia, perdón. ¿Usted recuerda Mm, qué dijimos que significa bautizar en fuego? ujú. Em, Algo recuerdo que era sobre, lo asociábamos como por las pruebas que a veces pasamos, ¿no? A veces, Esa es eso una es, interpretación que se le llega a dar. ajá. Y atendiendo a la exégesis del pasaje, ¿recuerda más o menos a qué verdaderamente se hace referencia en ese pasaje del bautismo en fuego? Recordando, este pasaje es cuando Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ujú. ¿No recuerda más o menos a qué hace referencia el bautismo en fuego? No, la verdad no me acuerdo. Ok, no importa, ahorita lo recordamos. Em, sí, ciertamente hay personas. Adelante, Eunice, ¿querías comentarlo? Hola, soy Priscila. Ok, Priscila, adelante. Me parece recordar que lo asociábamos con lo del Espíritu Santo, ¿no? Que como dice, bautizados en fuego y en espíritu. Y entonces Ajá. como que lo asociábamos con el Espíritu Santo, pero realmente creo que el fuego viene más como de que va a juzgar. Sí, exactamente, gracias. Sí, justamente lo que dijo la hermana, era Priscila, y lo que dijo también la Ay, hermana, disculpe. Es que nos conectamos juntas para que no hubiera tanta interferencia, pero estamos las dos aquí. ok, sí, no, no hay problema. Hermana Priscila y la hermana era, ¿me recuerda otra vez su nombre, hermana? Perdón. No, no, no le escucho. Lidia, hermano. Lidia, perdón, hermana. Lo que nos dijo la hermana Lidia, la hermana Priscila, es cierto, esas son las comunes interpretaciones que se le da al bautismo en fuego, o bien que una persona está pasando por tribulación, por pruebas, o bien que es una alusión al Espíritu Santo. Eh, pero la realidad es de que la lectura exegética del pasaje nos deja entrever que ese sumergir, porque eso es lo que significa la palabra bautizar en griego, sumergir. Ese bautizo en fuego más bien estaba haciendo referencia al juicio que iba a venir sobre el pueblo de Israel en ese momento. Porque de hecho Juan está diciendo, antes, en los versos anteriores dice, ya la raíz, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y sigue diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y justamente en ese sentido, versos después es que dice, el que viene detrás de mí, es decir, el Mesías, él los va a bautizar, él los va a sumergir en Espíritu Santo, en el Espíritu de santidad, a los que llevan buen fruto, pero va a sumergir en el fuego, es decir, en el juicio, a aquellos que no llevan buen fruto. ¿Ok? De allí la importancia de comprender el contexto capitular. En ocasiones podemos estar pidiendo incluso juicio a nuestras vidas, ¿no? Estar pidiendo ser bautizados en fuego, yo no lo recomendaría mucho. Tengo por aquí otro ejemplo de cómo tomar en cuenta el contexto capitular, cómo es el tema de la fe. Es una escritura que todos nos hemos memorizado, se cita mucho acerca de qué es la fe. Y Hebreos 11 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Generalmente se hace una mala exégesis y por lo tanto una mala hermenéutica, una mala interpretación y aplicación
cuando se piensa que aquí se está haciendo alusión a declarar algo hasta que suceda. Hay muchas ocasiones en las que tú puedes ver predicadores, enseñadores, que le digan a sus congregantes, hermanos, visualicen lo que ustedes le van a pedir a Dios. Eh, Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, todo lo que tú quieras que pase, eso va a pasar. Así lo interpretan este verso. Pero si nosotros leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, del libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que se nos habla de una serie de personas, una serie de hijos de Dios, que se distinguieron por su fe, justamente, pero no se distinguieron porque por una fe que causara todo lo que ellos querían, sino más bien una fe que les llevó a sufrir, que les llevó incluso a morir, ¿ok? Incluso morir sin antes haber recibido promesas del Señor, ¿ok? Fueron perseguidos incluso. Muchos de todos esos hombres y mujeres de la fe que nos narra el libro de Hebreos fueron perseguidos, sufrieron, fueron muertos, incluso sin ver las promesas que Dios les había dado. Por ejemplo, Abraham, Rahab, Moisés, Elías, etcétera. Narra bastantes hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe. Entonces, ¿cuál sería la interpretación correcta del pasaje de Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, en primer lugar, que la fe no puede manipular resultados. Y es algo que también tenemos que entender hoy en día. Tener fe no quiere decir, y justamente ahorita hablábamos antes de comenzar con con esta clase con la hermana Oliva acerca de este aspecto. La fe no es que yo haga que los resultados se cuadren como yo quiero que sea. No es manipular la mano de Dios, el brazo soberano de Dios, para que todo se cuadre a mi forma de esperar las cosas, a mi forma de esperar las situaciones. La fe más bien en este caso sería permanecer fiel, aun cuando no veamos cumplidos, aun cuando no veamos cumplimiento inmediato de las promesas de Dios. La fe en este sentido no es obtener, es permanecer firmes. De hecho, la palabra fe en hebreo es emuná y justamente significa eso, firmeza en medio de cualquier circunstancia. ¿Ok? Fe no es declarar y que suceda tal cual como yo me lo imaginé o como yo dije. Como en ocasiones, aislando este verso, se llega a interpretar y enseñar. Y bueno, también hablamos del contexto histórico del escrito o del libro. Y bueno, aquí nos detuvimos bastante tiempo porque dimos un ejemplo de la famosa señal que nos habla Isaías 7, verso 14 y 15, donde se nos dice el famoso pasaje, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y entendimos cómo generalmente, inmediatamente lo asociamos este pasaje con Jesús. Y ciertamente, incluso el evangelista Mateo lo asocia con Jesús. Pero para poder asociarlo de manera hermenéutica con la figura de Jesús, de Yeshua, del Mesías, primero debemos ver qué es lo que decía en su contexto inmediato, porque en su contexto inmediato, la exégesis del texto en realidad no estaba haciendo alusión a una figura que iba a venir en el futuro, si ustedes recuerdan eso. El contexto nos habla de que el rey Acaz de Judá estaba en medio de una confrontación porque amenazaban al reino de Judá, el reino de Siria y el reino de Israel, que es el Israel del norte, también llamada la casa de Efraín, que se había separado años antes de Judá.
ya habían creado dos reinos, dos países distintos. Entonces se habían unido estos dos poderes, Siria y Efraín, las tribus del norte, para atacar a Judá. Entonces Acaz estaba temeroso de perder el trono, de perder eh, la soberanía de Judá, de su pueblo, y Dios por medio del profeta Isaías le ofrece una señal para que no estuviera temeroso. Una señal, pero una señal temporal verificable, temporal en el sentido de en su tiempo. ¿Y cuál iba a ser esa señal? Que iba a nacer un niño durante su reinado. La señal entonces debía tener un sentido en corto plazo, no siglos después. La señal que le estaba dando Dios al profeta Acaz por medio de la palabra de Isaías es la siguiente. Mira, para que tengas certidumbre de que yo te voy a ayudar, de que yo voy a ayudar al reino de Judá y que sus enemigos no van a poder prevalecer en contra de ustedes, la señal va a ser esto. Van a ser un niño y antes de que pueda distinguir entre el bien y el mal, a eso se refiere el discernimiento, cuando dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, antes de que crezca ese niño a la edad de que ya pueda discernir entre el bien y el mal, yo te habré librado de tus enemigos. Y generalmente se alude, a manera de hipótesis, que ese niño pudo haber sido el hijo del mismo profeta Isaías que tuvo con otra profetisa y que también nos habla el contexto del capítulo del libro. ¿Ok? Ahora, esta lectura exegética, de manera hermenéutica, la cita Mateo en su evangelio. Dice aquí, no como una predicación directa en sentido moderno, perdón, no como una predicción directa en el sentido moderno, sino como una relectura teológica típica del judaísmo de su tiempo. Aunque el texto original fue una señal histórica para Cas y que ya había sucedido, Mateo ve en ese niño, en esa figura del niño, en esa señal del niño, un patrón similar, recurrente, que se volvía a establecer en los tiempos de Jesús de Nazaret. Porque recordemos que en los tiempos de Jesús de Nazaret, en el primer siglo, el pueblo de Israel también estaba oprimido, estaba sojuzgado por el Imperio Romano. ¿Ok? De tal manera que Mateo encuentra ese patrón similar y por eso es que en su evangelio cita de nuevo esta señal de Isaías, pero ahora en la figura del Mesías, en la figura de Yeshua. Dice, así cumplir, ese cumplimiento, cuando dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, etcétera. Ese cumplir no significa que no se hubiese cumplido históricamente ya en los tiempos del rey Acaz, porque sí se había cumplido ya. Lo que quiere decir ese para que se cumpliera es una forma de que estaba llenando el sentido pleno, estaba llevando a su máxima expresión una realidad histórica ya presente en la escritura, ahora a la vida del pueblo, a la vida espiritual del pueblo en la figura del Mesías. Entonces que también el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cita, hablando del Mesías, si ustedes recordarán, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Si ustedes recuerdan, ese verso de Egipto llamé a mi hijo también se refiere, es un profeta de Israel, y si no me recuerdo es Oseas, donde está hablando también del pueblo de Israel, como hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo, hablando del pueblo de Israel. Pero el evangelista también usa el mismo pasaje, pero ahora aplicándolo al Mesías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso ignoraba el evangelista
que ese verso de Egipto llamé a mi hijo, ¿ignoraba acaso que se aplicaba al pueblo de Israel? No, por supuesto que él sabía que esa referencia hacía alusión al pueblo de Israel como el hijo de Dios, que también el pueblo de Israel es entendido también como hijo de Dios. Por eso la exhortación de Moisés al faraón siempre era, deja ir a mi hijo para que me sirva en el desierto. El evangelista sabía eso, pero ahora interpretaba que la plenitud de la herencia de Dios, que a un hijo se le hereda, esa plenitud de la herencia de Dios ahora estaba en el Mesías. Por eso usa ese mismo pasaje de Egipto llamé a mi hijo, ahora aludiendo al Mesías. Bueno, antes de seguir con lo siguiente que está quizás un poco más denso, más polémico, ¿tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos estado abordando, comentando? Y si no, bueno, vamos a continuar porque he traído un tema un poquito más controversial. Hemos hablado de que para hacer una correcta exégesis también se necesita conocer el contexto cultural del libro, contexto histórico y cultural del libro. Y aquí traigo a colación el tema famoso que está en 1 Corintios capítulo 14, verso 34, de que la mujer debe callar en la congregación. Antes de yo explicar, a mí me gustaría escuchar un poco ustedes qué es lo que entienden de ese pasaje. Me imagino que lo han leído. Sobre todo me gustaría escuchar a alguna hermana. ¿Qué opinan de ese texto, la mujer calle en la congregación? ¿O que han escuchado que se interpreta, que se enseña de ese verso? Mm, Hermana Oliva, hermano Francisco, que ya está por aquí. Hermana Ana de la Vega no la identifico ahorita en este momento, pero bueno, también le invito. Sí, hermano. La hermana Ana en realidad es un hermano, el hermano Jesús. Ah, ok. Eh, Se conectó en la computadora de su esposa. Es un hermano que invité a a esta, a esta charla. Él va a estar escuchando el tema. O sea, ¿es el hermano quién, perdón? Es un hermano de San José Iturbide, Ah, ok. el Es que hermano dijo, Jesús. yo pensé en su Eh, cuñado cuando dijo hermano Jesús. no, ese es el hermano Jesús. eh, Casasola es su apellido, pero ahí a ver si hay oportunidad después de que nos salude el hermano. Ok, gracias, hermano. Nada más quería explicar eso para que no lo desconozcan por ahí y lo vayan a sacar. No, hermano, pero bueno, ya que prendió el micrófono, ¿qué normalmente se interpreta del pasaje de que la mujer cae en la congregación? Pues sí, es un pasaje que es controversial y hay denominaciones que lo utilizan para interpretar que la mujer no puede predicar, no puede enseñar y no puede, no tiene como ese derecho, ¿no? Para hablar en la congregación. No, incluso hay otras denominaciones que son más extremistas que no dejan ni siquiera servir en otras áreas, no solamente en la enseñanza, sino incluso en la alabanza o otro tipo de ministerios, llamémosle así. No sé si han conocido Sí, ese tipo de... sí, de hecho, hace poco me platicaba mi esposa que pasó una hermana por la iglesia y vio la congregación y entró y vio a las jovencitas ensayando en la alabanza y le dice a mi esposa, esta iglesia permiten que las mujeres participen porque en mi iglesia donde yo voy dice, pues no, no. Y Ok. ella misma se sintió como no identificada con esta iglesia, con nosotros. Mm.
Y a Ok. veces es mucho lo que se transmite, que la gente obedece y las mismas hermanas se sujetan y obedecen y dicen, mi pastor tiene razón y cuando ven otras iglesias que lo hacen, o sea, que hay hermanas que participan, pues lo ven mal. Sí, sí, en efecto. Eh, generalmente se ha, bueno, no generalmente, en algunas denominaciones, llamémosle así, se ha, perdón, se ha Sí, hecho esa interpretación de que, bueno, si ahí Pablo dice claramente la mujer cae en la congregación, pues es callarse y silencio absoluto. silencio ¿Eh? No, absoluto, no exactamente. puede, no puede participar en nada. Ya no solamente hablar de dar quizás alguna enseñanza, alguna reflexión, sino en nada, nada es nada. Y esa justamente es una prohibición errónea. Sí, ¿Y así es. cómo podemos concluir que es una interpretación, una lectura exegética errónea? Justamente atendiendo al contexto cultural e histórico del libro. Em, si nosotros leemos en su totalidad el libro de Primera de Corintios, que por cierto es importante saberlo, Corinto no era una ciudad, em, digamos que judía, era una ciudad gentil, era una ciudad pagana, ¿ok? Ese es un detalle importante, ubicarnos en qué contexto estaba. No estaba en un contexto israelita, estaba en un contexto gentil, pagano. Y en esa situación, nosotros podemos ver en esta epístola de Pablo que la comunidad, la iglesia de Corinto, estaba cayendo en tener reuniones caóticas, desordenadas, con interrupciones, con desorden, con uso descontrolado de los dones espirituales. em, Y era una comunidad donde a su vez había influencia social grecorromana. Repito, no era una sociedad judía en ese momento, no era un contexto israelita, era un contexto gentil, que, que tenían parámetros sociales bien establecidos tanto para hombres y mujeres. Ahora, ya teniendo en cuenta este contexto, ¿cuál es el tema central de Corintios? El orden en la congregación. Ese es el tema central. Pablo lo que está haciendo es poner en orden las cosas. Decirle a los corintios, esto va aquí, esto va acá, esto va primero, esto va después. Esto sí, pero nada más en estos aspectos, en estas circunstancias. Eso es lo que está haciendo Pablo en Primera de Corintios. Por eso es que no solamente mandó callar, en Primera de Corintios no solamente mandó callar a las mujeres, también mandó callar a los que hablaban en lenguas sin interpretaciones, también los mandó callar. Mandó callar también a los profetas que estaban interrumpiendo el culto, las reuniones, también los mandó callar. Y también a las mujeres en su contexto específico. ¿Por qué? Por ese desorden que había en en las reuniones, en los cultos de la iglesia. No podemos pensar que esta prohibición era absoluta para que la mujer no hablara absolutamente nada, porque el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 11 verso 11, que son unos capítulos más atrás, nos habla, y ahorita vamos a ver también un poquito de eso, nos habla que las mujeres oraban y profetizaban en la congregación. En otras palabras, no había un silencio absoluto entonces por parte de las mujeres, porque si las mujeres oraban y profetizaban, que por cierto, dicho sea la paso, también es importante que en un momento dado estudiemos con calma solamente lo que es verdaderamente profetizar, porque también hay mucho mal entendido de lo que es la profecía. Solamente para adelantarles un poco, profetizar no es solamente caer como en un éxtasis espiritual, salirte de ti y empezar a decirle a la gente, así dice el Señor, y empezar a proferir lo que va a pasar en un futuro. Eso no es profetizar, ¿ok? Pero eso necesitamos un tema completo
para entender verdaderamente lo que es profetizar. Pero ciertamente en términos generales, cuando alguien profetiza, pues necesita su boca, necesita hablar, por supuesto, necesita transmitir el mensaje de Dios. Entonces, si 1 Corintios capítulo 11, verso 5 nos habla de que en la congregación, en las congregaciones, las mujeres oraban y profetizaban, no puede ser que Pablo se esté refiriendo a un silencio absoluto en las mujeres. Más bien se está refiriendo a una restricción situacional, es decir, a un contexto específico que estaba pasando en ese momento la congregación de Corinto, como lo era el excesivo desorden que había en las congregaciones. Desorden en todos los tipos, desorden de los que hablaban en lenguas, desorden de los que interrumpían en medio de la exposición de la palabra, desorden también de, en este caso, de algunas mujeres, ¿ok? Que se intrometían en cuestiones del culto, interrupciones también. Y eso a ojos de la sociedad de Corinto era, era mal visto, era muy mal visto, era como dar un mal testimonio como iglesia, dar un mal testimonio a la sociedad que les rodeaba. Porque sí, ciertamente, aunque era una sociedad grecorromana, de influencia grecorromana, por ejemplo, en cuanto a la mujer, tenían ¿cómo decirlo? Un orden, aunque fuesen paganos, tenían un orden en cuanto a que la mujer estaba, digamos que, sujetada a su marido, sujetada a su esposo, respetaba esa, ese liderazgo de su esposo, aún aunque fueran paganos. Y por eso Pablo dice, es como si Pablo estuviera diciendo, ¿cómo les van a estar dando el ejemplo los de allá afuera en cuanto a cómo es el orden de la congregación? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a esto. No, está bastante, pues, claro. La verdad es que eso es un pasaje muy controversial. Claro, hermana. Y bueno, si ese es controversial, el próximo también va a ser más controversial, que tiene que ver con lo mismo, que es el velo en las mujeres. Muy, muy controversial, ¿verdad? Y aquí recordamos el pasaje de 1 Corintios 11 que está un poco más atrás de 1 Corintios 14 cuando dice Pablo la famosa frase, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y ya sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Con base a este texto, ¿qué es lo que se ha interpretado en algunas congregaciones? Bueno, que el velo es es un mandato universal para todas las mujeres creyentes. En otras palabras, se hace un enfoque más en la prenda que en el propósito de la prenda. Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, aquí volvemos a rescatar, ¿no? Lo que decíamos en el pasaje anterior. Eh, Nos está haciendo ver en la misma escritura que las mujeres oraban y profetizaban en el culto público. Y ya sabemos que profetizar no es generalmente lo que se ha entendido, pero el punto está que tenían una participación activa en el culto público. ¿Ok? El problema de esto no era que hablaran, no era que participaran las mujeres, sino cómo se presentaban y también cómo los entendían la sociedad, cómo entendía esa participación de las mujeres la sociedad gentil pagana de alrededor. ¿Ok? En Corinto, por ejemplo, raparse o descubrirse la cabeza era sinónimo de una práctica vergonzosa. Una mujer en Corinto que no se cubría eh, pudiera dar a entender que era una mujer liberal, por ejemplo, o incluso también hay algunas hipótesis, quiero aclarar eso, que aluden a que había un culto a una deidad pagana en Corinto y que
había, ¿cómo decirlo? Mujeres, les llamaban vírgenes santas. Pero esas vírgenes santas en realidad eran prostitutas sagradas, que una de sus características era justamente que rapaban el cabello, se rapaban el cabello para participar de ese culto idolátrico. Entonces, por ende, Pablo lo que quiere hacer es que las mujeres creyentes se diferencien del resto de la sociedad. Lo que quiere hacer Pablo en ese momento en la sociedad de Corinto es que las mujeres creyentes no levantaran una mala imagen, un mal testimonio ante las personas incrédulas, inconversas de la sociedad de Corinto. Porque si no estaban cubiertas con velo, iban a decir, esta es una mujer liberal, esta es una mujer que no se somete a su marido, o bien incluso pudieran llegar a ver, es una hipótesis de algunos estudiosos, pudiera llegar a ver una idea de asociarlas con un culto pagano, como es este culto donde había incluso prostitutas santas, sagradas, que bueno, daban sus servicios en el templo idolátrico. Pero ese punto era cultural, contextual de ese momento. En otras palabras, como en algún momento llegué a escuchar una interpretación, que es una interpretación, quiero aclararlo, es una postura, tampoco estoy diciendo que esto sea lo absoluto, la interpretación absoluta de toda, pero yo les pregunto, ¿qué creen que hubiera dicho Pablo si él hubiera estado en una ciudad? Mejor dicho, si le hubiera escrito, si Pablo le hubiera escrito a una ciudad donde la práctica, por ejemplo, perdón por el lenguaje, donde la práctica de las prostitutas hubiera sido cubrirse la cabeza, que en algunos cultos lo llegó a ver, llegó a pasar, ¿qué creen que les hubiera dicho Pablo? Repito la pregunta, ¿qué creen que Pablo les hubiera dicho a las mujeres creyentes si les hubiera escrito en un contexto donde, por ejemplo, las prostitutas, en vez de descubrirse y raparse el pelo, más bien se cubrían y se dejaban crecer el cabello? ¿Qué creen que les hubiera dicho? La indicación sería al revés, ¿no? Claro, claro, la indicación hubiera sido al revés, probablemente, para que se diferenciara el, el cuerpo de creyentes, probablemente les hubiera dicho, ¿saben qué? Mejor no se cubran ahorita, porque si se cubren, las van a confundir con esas otras mujeres que andan por ahí. De hecho, fíjense que eso es algo muy judío. Este, ustedes han visto que hay algunos judíos que se dejan crecer estas partes de aquí, se les llama peyot, estas partes de aquí de cabello, se los dejan crecer, no sé si lo han visto. A mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué se dejan hacer eso? Y en una ocasión, justamente investigando, me di cuenta que en su momento, eso fue una institución rabínica para que se diferenciaran de un culto idolátrico donde los sacerdotes de ese culto idolátrico, si no mal recuerdo, era un culto al sol. Lo que hacían era, más bien estas cosas de aquí, se las rapaban como con dos bolitas. Y entonces, lo que hicieron los rabinos es, bueno, para diferenciarnos de esos, mejor nosotros nos dejamos crecer estas dos partes de aquí. Es algo similar justamente lo que está hablando Pablo. Está regulando el culto de la iglesia, el culto de la congregación, con base al decoro, con base a la honra, y usa un símbolo cultural como es el velo, para enseñar el orden a la congregación y termina diciendo ahí por causa de los ángeles. Eso también es controversial. Algunos exegetas argumentan que probablemente lo que está diciendo Pablo ahí, eso de por causa de los ángeles, se refiera a que en la tradición judía se cree que en cada reunión hay ángeles de Dios que están cuidando
que lo que se haga para Dios se haga en orden justamente. Por ejemplo, se cree que cada vez que una familia judía está preparando el Shabbat, alguna festividad, se cree que hay ángeles allí presentes que están vigilando que todo se haga correctamente. Muy probablemente a eso está haciendo referencia Pablo en ese momento cuando dice por causa de los ángeles. Entonces apela a parámetros culturales, pero que estaban muy interiorizados. Por eso es que habla de la naturaleza. No sé si han leído el pasaje. Ahorita se los voy a poner mejor el pasaje directamente. Parámetros culturales, pero que ya los asumían eh, digamos que interiorizados, que prácticamente lo sentían como de la propia naturaleza del hombre y de la mujer. Lo usa para transmitir orden y recato en la congregación. Por ejemplo, eh, ustedes saben que la Biblia, por ejemplo, habla del famoso ósculo santo, que es un beso. Y bueno, ustedes saben que un beso en aquel momento era un beso boca con boca. ¿Qué Y hay boca? congregaciones que pues es un mandamiento. Exactamente, que lo ven como un mandato universal. Ujú. Exacto. Pero yo, la verdad, discúlpeme, pero yo no andaría dándole un beso a un hombre. ¿Cómo creen que nos van a entender la sociedad mexicana tan machista incluso, en la cual estamos inmersos? Sí, están viendo, ya los aleluyas, los hermanos se andan dando un beso hombre con hombre y en la boca, nos van a entender como estos ya están, ya se están yendo por otro lado, ¿verdad? Eso es justamente lo que a veces no alcanzamos a comprender, que Pablo y los apóstoles, los emisarios del maestro, en muchas ocasiones dieron ciertos mandatos, ciertas instrucciones que servían para un contexto específico en ese momento. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí pongo, entre comillas, lo que dice Pablo: al varón le es deshonroso crecer el cabello, dice en 1 Corintios 11. Y yo pregunto ahí, ¿y los nazarenos? Déjenme les enseño mejor rápidamente el texto bíblico. Si ustedes tienen la Biblia también por ahí, también la pueden ver. ¿Están viendo el pasaje bíblico en mi pantalla? Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, perdón, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, el Mesías, es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y vean lo que dice después: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Yo les pregunto, ¿qué acaso los judíos no oraban y siguen orando con la cabeza cubierta? Pues porque los judíos usan la kipá o incluso el talit de oración. Y eso lo usaba Jesús, eso lo usaban los apóstoles, que todos eran judíos. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza? Muy probablemente algunos exegetas aluden a que más que hablar de la cabeza, habla del rostro. Y ahí entramos a otra situación. Se comenta también que en la sociedad de Corinto, que recuerden, era una sociedad pagana de influencia grecorromana, se movía mucho el tema de la homosexualidad. Y empezaba a haber prácticas donde algunos homosexuales, afeminados, entraban a la congregación con toda la cabeza cubierta, con el velo hasta el rostro, ¿ok? Para que, pues bueno, no descubrieran su tendencia en ese momento y no se les reprendiera. Fíjense, todo lo que se debe de tomar en cuenta cuando estamos haciendo un exégesis del pasaje. Verso 5: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Ok? Que ya sabemos el contexto alrededor
de lo cual Pablo está dando esta instrucción. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y repito, ¿cuál era la práctica de muchas mujeres que se dedicaban a la, entre comillas, prostitución sagrada en los cultos de Corinto? Estar con la cabeza descubierta e incluso raparse. Y es como si Pablo les dijera, bueno, sí, si vas a dar una mala imagen, termínala de dar bien. A ver si te gusta eso. Sigue hablando, verso 6 porque si la mujer no se, no, ya eso ya lo vimos, el verso 7 porque el varón no debe cubrirse la cabeza, que ya vimos a lo que puede estar haciendo alusión, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, que ya vimos también a qué puede estar estar aludiendo, perdón, Pablo, ese orden que debe haber en las congregaciones, ese orden de, ciertamente, ¿no? El varón llevar principalmente el liderazgo de una comunidad, de un hogar, y que probablemente, según el judaísmo, quienes vigilan, esos agentes espirituales que vigilan el orden en la congregación, son los ángeles. Verso 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto es importante aclarar, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo, porque Pablo no está, digamos que denigrando a la mujer, no la está recluyendo a una cuestión secundaria, como en ocasiones se llega a hacer. De hecho, está diciendo, miren, al final de cuentas, sí, la mujer procede del varón, pero también el varón procede de una mujer, ¿no? Todos llegamos a nacer, al final de cuentas, de una mujer. En otras palabras, para Dios, tanto el hombre como la mujer poseen una dignidad igual. Ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el libro de Génesis dice, cuando creó Dios al hombre, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y dice, varón y hembra los creó. Es decir, para aludir que la dignidad del creador por igual está tanto en el hombre como la mujer. Lo que está haciendo Pablo aquí no es ver quién es más o quién es menos. Lo que está Pablo haciendo aquí es poniendo, repito, en orden las cosas, en orden la congregación, para no dar una mala imagen ante la comunidad de Corinto del exterior. Y sigue hablando, dice, verso 13, juzgad por vosotros mismos. En otras palabras, disciernan. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué es eso ahí de la naturaleza misma? También los exégetas muy probablemente aluden a que se está refiriendo a parámetros culturales, en ese caso de Corinto, muy interiorizados ya. ¿Ok? Que hasta la fecha de hoy podríamos hacer alusión a ello. Eh, ¿Cómo es visto un hombre en nuestra sociedad aquí en México? ¿Cómo es visto un hombre que se deja crecer el cabello? Yo, la verdad, en lo personal, cuando veo un hombre con el cabello crecido, quizás es un prejuicio, sí, yo lo entiendo, pero la verdad es de que cuando vemos a un varón que se deja crecer el cabello, casi generalmente lo identificamos como con alguien rebelde, ¿ok? O incluso con alguien afeminado también. Entonces, en aquel entonces también la sociedad de Corinto, automáticamente si un hombre se dejaba crecer el cabello, iban a tener una mala imagen de ese cabello, perdón, de ese hombre, de ese varón. Pero aquí viene de nuevo lo que yo les preguntaba en la diapositiva, ¿y qué pasaba con los nazarenos entonces? ¿Ustedes recuerdan que era un nazareno? Un nazareno era alguien que hacía un voto a Dios en el templo de Jerusalén, que prometía no beber vino y también no raparse, no cortarse el pelo por determinada cantidad de años. Entonces, había hombres en la sociedad israelita que se dejaban crecer el cabello para propósitos específicos, sí, eso estaba mal,
no estaba mal dentro de sus propósitos específicos, pero dentro del marco cultural de otras ciudades, de otros pueblos, como en este caso Corinto, sí era algo no adecuado, era algo que no se recomendaba, que pudieras dar a entender muchas cosas de tu persona que iban a ser tropezadero, que iban incluso a levantar un mal testimonio de la iglesia, de la congregación. Y dice, verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque la sociedad de Corinto así veía ese aspecto. El dejarse crecer el cabello era considerado como algo honroso. Y volvemos aquí a lo mismo, ¿no? Fíjense cómo los parámetros culturales llegan a cambiar. Porque hoy en día yo he escuchado, sobre todo de los más jóvenes todavía, que hoy en día, por ejemplo, el ver a una mujer con el cabello muy largo, ya casi llegándole a la cintura, lo consideran como algo naco. Perdonen la expresión, pero así he escuchado a mis alumnos. No sé si han escuchado hablar de eso, han llegado a escuchar algún comentario así, pero hoy en día en la sociedad se puede llegar a escuchar hablar así, ¿no? De una mujer con el cabello ya muy largo, más bien a veces es entendida como alguien fuera de lugar, fuera de parámetros estéticos. De ahí la importancia de siempre atender al contexto cultural del libro. Em, y verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y aquí también hay un debate, ¿a qué se refiere Pablo en ese último verso, donde dice, nosotros no tenemos tal costumbre? Algunos aluden a que se está refiriendo a no tener la costumbre de contender, o incluso algunos aluden a que se está refiriendo más bien a que en muchas congregaciones no se tenía la costumbre de que las mujeres se cubrieran el pelo, sino que era un mandato específico por la situación que se vivía, que se desarrollaba en el contexto cultural de Corinto. ¿Tienen alguna duda de esto que acabamos de ilustrar? Adelante. Hermano, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Bueno, hermano, mire, eso fue impuesto por los romanos, ¿sí? Entonces, cuando un hombre tenía el pelo largo, lo detenían los soldados romanos y le preguntaban por qué. Que un hombre se dejara crecer el pelo era señal de duelo. Es que murió mi papá, es que murió mi mamá. Y eso hacía que ellos les fuera permitido usar el pelo, pero solamente por el duelo. Sí, y la mujer le era honroso, como dice el texto. Le era honroso y era significativo traer el pelo largo en una mujer para diferenciarlo de un hombre a cabalidad. Yes, hermano, muchas gracias por aportar también al entendimiento exegético de este pasaje. Y bueno, en términos generales, lo que podemos observar con lo que acabamos de transmitir, el comentario que acertadamente nos ha dicho nuestro hermano, es que no podemos aislar los pasajes, sacar de su contexto cultural, histórico los pasajes y andar imponiendo, o mejor dicho, transmitir como si Dios mismo estuviera demandando cierta práctica de todos los creyentes en el mundo. Ahora, tampoco estoy diciendo, por ejemplo, que si en alguna congregación se tiene la costumbre de, de usar velo que esté mal, no, si así lo consideran prudente, adelante, siempre y cuando pues no se enseñe que es algo que Dios está demandando de absolutamente todas las congregaciones. ¿Quería decir algo más, hermano? Sí, hermano, muchas gracias. Mire, en las personalidades de cada país, en, en esas zonas de Corinto, es zonas desérticas, en zonas de mucho calor, y ellos por naturaleza, el pelo se les iba cayendo en la cabeza
y más de atrás para adelante. Y eran más velludos de brazos, son de manos más largas y cuerpo más chaparrito, o sí, más bajito, pero de brazos más largos. Entonces, ellos por eso usaban, se me fueron los nombres de los sombreritos que usan, sí, y luego fue impuesto por Roma como el solideo. Solo Dios me lo puede quitar. ¿Qué significa solideo? Fue Ok, sí, impuesto sí, el que llevan precisamente en a la los cabeza romanos. justamente. Exactamente, pero era precisamente fue hecho porque el pelo se les caía más, la coronilla del pelo se les iba cayendo más y iba extendiéndose hacia enfrente, hermano. Ok, muchas gracias, hermano, por esas aportaciones. Vamos a Gracias. continuar, que el tiempo sigue avanzando. Cuando guste, pueden participar, hermano, ¿ok? Gracias. Bien, hemos entonces también estudiado que para hacer una correcta exégesis de la palabra de Dios también tenemos que tomar en cuenta lo que algunos estudiosos llaman hebraísmos o semitismos, que son expresiones culturales que nada más tienen, digamos que sentido dentro de su contexto cultural. En toda cultura, en todo país los tenemos. Por ejemplo, aquí si alguien te dice échale agua a los frijoles, tú sabes a lo que se está refiriendo. Eh, no sé, por ejemplo, si tú le dices a una persona, voy a ir a tu casa, échale agua a los frijoles, lo que le estás queriendo dar a entender es que haga un poquito más de comida, ¿verdad? Para compartirte. Ahora, eso lo entendemos nosotros, entre mexicanos. Te escuchan decir eso, no sé, un argentino, un danés, un inglés, no va a entender a qué te estás refiriendo. Por ejemplo, aquí tendemos a decir como a manera de sarcasmo, cuando una persona es muy dada a prometer, a hablar, a veces decimos, no, de lengua me como un taco. Y eso lo entendemos nosotros. ¿Qué quiere decir de lengua me como un taco? Pues que tú ya no te dejas llevar por lo que prometa, por lo que diga esa persona, porque esa persona es muy dada solamente a hablar, hablar, hablar. Pero eso, repito, eso, te escucha decir eso de lengua me como un taco, te escucha decir eso, no sé, un colombiano, un ecuatoriano, un brasileño, un italiano, qué sé yo. Y bueno, si aún en el caso que entiende español, él va a pensar algo de lengua se come un taco. O sea, tiene hambre, quiere comerse un taco, algo por el estilo. No va a entender el sarcasmo que está implícito en esa frase. Algo así son los hebraísmos, los semitismos. Son frases que se entienden solamente dentro de su contexto cultural. Eh, la última clase hablamos de algunos hebraísmos, como por ejemplo la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, que nos narra Mateo capítulo 6 verso 22. Eh, y generalmente, este pasaje está muy cortito. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo tiene tinieblas, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Y generalmente, a veces se ha interpretado como que, bueno, si yo pongo delante de mis ojos una cuestión que sea deshonrosa, que sea inmoral, bueno, eso va a atraer va a atraer oscuridad a toda mi vida, a todo mi cuerpo, a todo mi ser espiritual. Generalmente así es como se interpreta. Pero la realidad es de que en el judaísmo del siglo primero, la lámpara del cuerpo era un hebraísmo que hacía alusión a la generosidad. Para el judaísmo del primer siglo, una persona generosa, es decir, una persona que era dadivosa, que ayudaba a los demás, se decía, esa persona tiene un buen ojo. Y a la inversa también. Cuando una persona era eh, mezquina y no gustaba de ayudar a los demás, se decía, esa persona tiene un mal ojo. Entonces, en este sentido, cuando el Mesías está diciendo la lámpara del cuerpo es el ojo, está hablando de que esas acciones generosas que hagamos, eso es lo que va a traer también a atraer luz espiritual a nuestras vidas. Hablamos también del ejemplo de atar y desatar.
que en muchas ocasiones se ha hecho una mala exégesis cuando se predica, se enseña de que hay que desatar las bendiciones, de que hay que atar demonios o cosas por el estilo, y porque se alude al texto de Mateo cuando dice todo lo que atéis en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. De igual manera, aludiendo al lenguaje rabínico judío de aquella época, nos damos cuenta que atar y desatar no tiene que ver en ese sentido con eh, desatar bendiciones o atar bendiciones o atar demonios o desatar demonios, sino que hace alusión a que un discípulo de un rabino podía establecer ciertas normas, ciertos mandatos o bien quitar otros. Eso era atar y desatar. Recuerden, por ejemplo, cuando el maestro reprochándole a los fariseos les dice, ustedes atan cargas que ustedes ni con un dedo quieren llevarlas. Otro ejemplo de hebraísmo es solamente un ejemplo. ¿Ok? Hay muchísimos más hebraísmos en las escrituras. Es la alusión a hijo de. Hijo de simboliza o significa en el judaísmo del siglo primero el carácter. Es un intento de describir el carácter de una persona. Por eso es que la Biblia, por ejemplo, nos habla de los hijos del trueno, los famosos Boanerges, o en hebreo Bene Yaregesh, los hijos de la luz, los hijos de perdición, entre otras cuestiones. Y bien, yo les dejé por ahí algunas notas con género, géneros y figuras literarias bíblicas, que también es muy importante tomar en cuenta al momento de hacer una interpretación correcta de las escrituras. Extraigo por aquí esta nota del libro Teología Sistemática. No podemos interpretar la Biblia de manera correcta sin prestar atención a cómo dice lo que dice. La Biblia no dice las cosas de igual manera en todos sus pasajes. La Biblia usa diferentes modelos, diferentes figuras literarias para transmitir su verdad. ¿Ok? Los autores bíblicos usan diferentes figuras para transmitir la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos en la Biblia figuras personales, que esto ya habíamos hablado un poco de ello en el módulo pasado. La principal figura personal es justamente la prosopopeya, que es una personificación. ¿Qué es la prosopopeya? Es cuando se le da una forma humana, cuando se habla como si se estuviera hablando de un humano, de una persona, a lo que no es una persona o lo que no es un humano. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos Proverbios capítulo 1, verso 20, donde se nos dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Nos habla como si la sabiduría tuviera voluntad propia, ¿verdad? Como si fuera una persona. eh, Obviamente la sabiduría no es una persona, sino que se está hablando de ella en prosopopeya, en personificación. ¿Para qué? Para enfatizar la urgencia de responder al llamado de la sabiduría divina, algo que Dios quiere que tengamos todos sus hijos, sabiduría que viene de lo alto. Por eso es que habla así, ¿no? El pasaje, la sabiduría clama en las calles. Perdón. Hay otros ejemplos que podemos dar de personificación. Ahí en las notas que le compartí, por ejemplo, está Salmos 98:8, donde dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Como si los montes tuvieran manos, ¿verdad? Como si los montes se regocijaran como una persona. Obviamente el salmista no está queriendo dar a entender eso. Lo que está haciendo es de manera poética transmitir que toda la creación participa del gozo del Señor, en pocas palabras. Tenemos otra figura dentro de estos géneros literarios, otra figura personal, como es el apóstrofe. El apóstrofe, hermanos, en la Biblia, es cuando se le habla a algo que no es un humano como si fuera un humano. No sé si me doy a entender con eso. Eh,
para comunicar ciertas verdades de la Biblia. Es una figura mediante la cual el autor se dirige, perdón que estoy un poco ronco, el autor se dirige directamente a una cosa inanimada, es decir, algo que no tiene vida, a una idea, a algo abstracto o algo ausente incluso, como si estuviera presente y pudiera responder. Por ejemplo, este pasaje de 1 Corintios 15, 55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjense cómo se dirige a la muerte como si fuera una persona. Y la muerte no es una persona, déjenme decirlo. La Biblia ciertamente habla del ángel de la muerte, pero ese ángel de la muerte fue una función que realizó un emisario de Dios, un emisario del Creador. La muerte es un mal ontológico, es decir, es un mal espiritual que, que ha entrado a la humanidad por causa del pecado, pero no es un ente como tal, es necesario decirlo. Aunque algunas personas consideran, ¿no?, que hay una, entre comillas, santa muerte y ese tipo de cuestiones que sabemos que no tienen nada que ver con verdaderamente la verdad de la palabra. Y vean cómo se refiere este pasaje bíblico, como si la muerte le fuese a contestar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, está usando este recurso, el autor bíblico del apóstrofe, para subrayar la victoria del Mesías sobre la muerte y da un tono triunfal a la esperanza de la resurrección. Para eso usa esta figura literaria. Bien, vamos a ver ahora esta sección de figuras compuestas, como lo es la alegoría. La, la alegoría es una narración o descripción donde cada elemento tiene un significado simbólico. Es muy importante decir eso. Una narración o descripción donde cada elemento tiene un significado simbólico, no literal. Es importante decirlo porque en ocasiones hay alegorías que nosotros las hemos literalizado. Por ejemplo, algo que se ha literalizado y que es una parábola, es una alegoría, es por ejemplo esa imagen eh, de Lázaro y el mendigo. Ya muchos han establecido esa imagen para establecer o interpretar cómo es el mundo de los muertos, digámoslo así. Entonces, no, en la alegoría los elementos son simbólicos. Por ejemplo, cuando Jesús habla de que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y vosotros los pámpanos. Obviamente no está hablando de cuestiones literales, sino de em, roles que cumple cada uno de estos elementos, el Padre, el Mesías y el cuerpo de creyentes, y transmite esa verdad a través de esta alegoría, la vid, las ramas y la vid, perdón, el labrador y los pámpanos. Otra figura, otra figura literaria de los modelos bíblicos, de las figuras literarias bíblicas, es la fábula. ¿Ok? En en la fábula encontramos que es una narración breve en que animales, plantas o cosas inanimadas actúan como seres humanos y que transmiten una enseñanza moral o espiritual. Y ahí les dejo también el pasaje de Jueces capítulo 9 verso 8 al 15 donde, bueno, la pueden ver más detenidamente. Yo nada más estoy aquí transmitiendo una síntesis, un resumen. Algo que me interesaba ver también, por lo que hemos estudiado en esta clase, son los tipos. Hay diferentes, se va a escuchar raro, ¿no? Pero hay diferentes tipos de tipos. Algunos también les llaman arquetipos. Em,
Un tipo, perdón que tengo ya la garganta muy seca. Un tipo es una persona, institución o evento que tiene una función histórica real, pero que también anticipa una realidad futura más completa. ¿Ok? Pero este ejemplo de jueces, no, esto no sé si es un tipo, ¿eh? Creo que aquí me confundí. Perdón, este ejemplo, el número 3, no es un tipo, eso es un enigma. Perdón, si le pueden corregir por ahí, el número 3 no es un tipo, es un enigma. El enigma es una expresión o declaración intencionalmente oscura, ambigua o difícil de entender que desafía al oyente o lector a reflexionar o descifrar su sentido. En otras palabras, el enigma es una especie de acertijo. ¿Ok? Aquí aludimos a Jueces capítulo 14, verso 14, donde Sansón dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Es decir, no deja claro a qué se está refiriendo. Esos son enigmas. El libro de Proverbios, por ejemplo, contiene muchos enigmas. Bueno, a lo largo de la escritura hay diferentes tipos de enigmas. ¿Cuál es el propósito de los enigmas? Provocar el pensamiento, ocultar el significado a quienes no conocían el contexto. ¿Ok? Es una, es como esconder a propósito el significado de un texto con el fin de que las personas pues echen a andar su inteligencia, su intelecto. Eso es un enigma. Entonces el número 3 ahí corrigen, no es un tipo, eso sería un enigma. Y ahora sí pasamos a las figuras tipológicas, donde aquí sí entonces, perdón, entran los tipos, que también son llamados arquetipos, que proviene del griego tipos, que significa marca o modelo. Es una representación previa, profética y simbólica de una realidad espiritual futura. El cumplimiento de ese tipo se llama antetipo. Y en este sentido hay tipos personales. Por ejemplo, Adán, sabemos que es un tipo del Mesías, y de hecho eso la misma Biblia lo dice. Romanos 5:14 dice que Adán, el cual es figura, es decir, es un tipo del que había de venir, o sea, de Jesús, o sea, del Mesías. Por ejemplo, la vida, yo recuerdo que esto lo hablé en alguna ocasión que les fui a visitar por allá. La vida de José, José el soñador, es un tipo de la vida del Mesías, de la vida de sufrimientos, de exaltación y de perdón que otorga a sus hermanos. La figura de José es casi paralela a la figura del Mesías, a la figura de Jesús. Entonces, un tipo es cuando una narración histórica de un personaje se vuelve a repetir en otra figura futura. Eso sería un tipo, de manera más plena. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos los tipos personales, pero también tenemos los tipos materiales. ¿Cuáles son los tipos materiales? Cuando hay objetos o elementos físicos que simbolizan realidades espirituales futuras. Es decir, lo mismo, pero ahora en vez de personas, ahora objetos o elementos. Por ejemplo, el mismo tabernáculo es un tipo de la representación de la presencia de Dios entre su pueblo, ¿ok? Que vino a tener una culminación completa en la figura de el Señor Jesús, del Mesías. Eso también nos lo narra el libro de Hebreos capítulo 9. La serpiente de bronce, por ejemplo, eso es interesante. La serpiente de bronce, esa serpiente que levantó Moisés en el desierto y que cuando los hijos de Israel miraban hacia ella, se sanaban de las picaduras que estaba viendo de serpientes en ese momento. Al mismo tiempo también era un tipo que simbolizaba la obra del Mesías.
Y bueno, eso mismo Jesús lo dijo. Él llegó a decir, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ok? Entonces, ese tipo es vamos, es un prototipo que ya tuvo un cumplimiento, pero que a su vez está anunciando algo por venir. Ahora los tipos institucionales son eventos históricos que señalan hacia realidades espirituales futuras o del reino de Dios. Por ejemplo, el éxodo de Egipto, a su vez, es un tipo de la liberación del pecado por el Mesías, recordando que también nosotros estábamos esclavizados en nuestros delitos y pecados, así como el pueblo hebreo en Egipto. El diluvio, la misma palabra de Dios nos dice que era como un tipo del bautismo. De hecho, se dice que los hijos de Israel fueron bautizados justamente cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, hermanos, es necesario que tengan presentes todos este tipo, todos estos tipos de figuras literarias bíblicas al momento de que quieran hacer una correcta lectura exegética de la palabra de Dios. De hecho, por ahí yo les dejé unos materiales y ya con esto estoy terminando, porque ya estoy casi casi quedando afónico. Yo sé que ya se dieron cuenta. Bueno, primero les dejé este material. No sé si ya han tenido tiempo de darle una ojeada, estudiarlo. Me parece un muy buen material. La Biblia en su contexto, cómo mejorar su estudio de las escrituras. Se me hace que tiene un lenguaje muy fluido, muy apropiado. Bueno, este material lo pueden estudiar, leer, estar repasando. Recuerden que yo lo estoy sacando de la chamba, así es de que aprovéchenlo. Y también por ahí les dejé estos ejercicios hermenéuticos, ¿ok? Que también los saqué de la chamba, así que cuídenlos, como por ahí les comentaba. Aquí lo que ustedes tienen que hacer, se los dejé por ahí en el grupo de WhatsApp, es identificar las figuras literarias en cada uno de estos pasajes y determinar, escribir el significado de ese pasaje, pero tomando como punto de referencia esa figura literaria, tomando como referencia la personificación, la apóstrofe, la alegoría, la fábula, el enigma, los tipos bíblicos. ¿Ok? Si no les alcanza, por ejemplo, la línea, pues lo pueden hacer en otra hoja de Word, nada más copien y peguen. Esto para ir poco a poco eh, acostumbrándonos a hacer una lectura bíblica, una interpretación, una hermenéutica más acertada. ¿Ok? Este creo que es un ejercicio pues básico, creo yo sencillo. Les voy a estar dejando en las siguientes semanas un ejercicio más elaborado para hacer exégesis y hermenéutica bíblica, pero me gustaría que vayan empezando con esto. ¿Ok? Más adelante vamos a ver una clase más sobre hermenéutica judía, lo que se conoce como el Pardés, pero eso lo dejamos para otra ocasión, porque si no, nada más voy a estar calentando las cabezas, ¿ok? Nada más quería hacer énfasis en esta tarea que tienen, la tienen ahí en su grupo de WhatsApp, imprímenla, si no les cabe ahí lo que quieren explicar, bueno, copien y péguenlo en otro documento de Word. Y más adelante eh, les voy a estar compartiendo otra tarea un poco más extensa sobre esta clase de principios de exégesis y hermenéutica bíblica. Bueno, ¿algo que quieran comentar? Hermano, yo. Adelante. Mire, esa palabra enigma eh, es que lo confundimos con misterio. La palabra Ajá, misterio significa etapa, una etapa de la niñez, la infancia es una etapa.
Es, ese es un misterio. La adolescencia es otro misterio, o sea, otra etapa. Adulto joven es otro misterio, otra etapa. Entonces, cuando generalmente en las predicaciones se dicen es que los misterios de, pero están hablando, están dando a entender los enigmas, no misterio, no confundir, porque las palabras precisamente es donde cambian la historia, sí, la historia bíblica, relacionado con el tema. Perdón por insistir tanto. Y no, de hecho, la Biblia, por ejemplo, nos habla de misterios, que no es lo mismo que un enigma. ¿Eso es a lo que usted está haciendo alusión, hermano? No sé si lo entendí bien. Sí, Sí, justo, ¿no? Sí, es correcto. No debemos de confundir un enigma con un misterio. Que bueno, eso justamente lo vamos a estar estudiando en la próxima clase, donde veamos lo que se conoce como el Pardes, que es el modelo de hermenéutica, digámoslo así, judía. Es decir, la Biblia nos habla, por ejemplo, del misterio de Israel, el misterio de la salvación, ¿ok? Que no se refiere necesariamente a algo que no conozcamos o que no tengamos acceso a ello, sino se refiere digamos, ciertos propósitos que estuvieron en el corazón de Dios para determinada etapa, para determinado evento, y que en su momento no se entendía del todo, pero que ahora, bajo la inspiración del Espíritu de Dios y la luz que nos proporciona el Señor, el Mesías, ahora tenemos acceso a ello. Pero sí, justamente no es lo mismo un misterio que un enigma. Un enigma es hablar más en un tipo de acertijos para provocar el pensamiento a la reflexión. No sé si eso es más o menos lo que nos está compartiendo, hermano. sí, hermano, exactamente. Eso es no confundir enigma con misterio. Porque cuando nos dicen es que los misterios de la vida de Jesús, o sea, no, esos son las etapas de la vida de Jesús. Y el enigma, pues es hay que tratar de desentrañar eso que nos quisieron decir, eso que no sabemos. Ok, hermano. Sí, exactamente. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algo que decir. Ya con esto de mi parte terminé. Pues no, hermano, muchas gracias por todo, muy entendible, comprensible todo, y pues ya nos toca estudiar nosotros. Exactamente. Tiene mucho trabajo por delante. Bueno, yo los dejo, ¿ok? Igual seguimos ahí en contacto. Voy a seguir enviando, yo espero que sí los estén leyendo. De igual manera, ya saben que en el WhatsApp me dice quién lo lee y quién no. Le voy a seguir enviando pequeños resúmenes de lo que estamos estudiando. En este caso, les he venido enviando comentarios exegéticos. No sé si los han llegado a leer. Les mandé un comentario exegético del pasaje de Pablo cuando dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, gobernadores de maldad en las regiones celestes. Por ahí les mandé un comentario de ello, les mandé un comentario exegético de la marca de la bestia, que ya se los había también en una ocasión comentado, no sé si lo llegaron a leer, y les voy a seguir mandando perdón, Sí, sí, lo leímos. Sí. les voy a seguir mandando más comentarios exegéticos para que se vayan, hermanos, familiarizando con esta forma de estudiar las escrituras, de aplicar todas estas herramientas, aplicar el contexto del verso, el contexto del pasaje, el contexto del libro, el contexto cultural, el contexto histórico, aplicar todas estas figuras literarias que hemos estado estudiando, la personificación o prosopopeya, la fábula, etcétera, ¿no? Todas las que hemos estado mencionando
con el fin de que, bueno, nos vayamos principalmente habituando a esta forma de entender las escrituras, de estudiar las escrituras. En el comentario exegético que les compartí, por ejemplo, de la famosa marca de la bestia, el primer párrafo me gusta mucho cuando dice, se ha dicho, si yo le digo que está lloviendo a mares, eso no significa que el mar se fue al cielo para después caer de allí a la tierra, ¿verdad? Y yo digo, está cayendo a mares, no significa que literalmente el cielo se fue perdón, el agua se fue al cielo, el mar se fue al El mar. cielo para de ahí caer a la tierra, sino que está hablando justamente en un lenguaje simbólico, figurativo. Y el ignorar esas cuestiones que a veces nos parecen tan básicas como los géneros literarios que acabamos de repasar rápidamente, eso es lo que ha llevado a hacer tantas interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios. Es de que no lo tomemos como cosa a la ligera, sino que es una cuestión seria. Bueno, hermanos, yo me despido. Que tengan una excelente noche, que descansen. Bendiciones a todos. Bendiciones. Las